Bueno, después de esa buena exhortación de mi hermano Dani, que me sentí muy conmovido por todo lo que habló y que también es una invitación para que nos sumemos a esta gran aventura. Y el Señor nos está hablando a través de instrumentos muy conocidos como mi hermano Dani, y creo que no podemos rehusar sumarnos a esta gran dicha de compartir la fe en el mundo entero. Bien, hermanos, iniciamos nuestro capítulo 4 del libro de Gálatas, de esta maravillosa carta de la libertad, la carta de la libertad de los hijos de Dios, que nada nos ate a ataduras religiosas o legalismos, sino que vivamos la vida de fe en el Espíritu Santo de Dios. Y el tema de hoy se titula De esclavos a hijos amados. De esclavos a hijos amados. Y vamos a ver desde el versículo 1 al 7 de este libro de Gálatas. Hermanos, vamos a recordar siempre lo que estamos hablando al final del capítulo anterior. Vamos a leer el versículo 27 que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente de linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros somos de Cristo. Y quisiera que también leyéramos un poquito atrás para tener el contexto bien claro. Dice el verso 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es ayo? Un criado. La ley solamente era un criado que decía cómo debíamos comportarnos mientras que esperábamos la venida de Cristo. Pero ya nosotros no estamos bajo ayo, como dice aquí. Para llevarnos a Cristo era la ley, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y aquí viene el versículo fundamental: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Y entonces aquí viene un cambio. Dios hace nacer a sus hijos por medio de la fe. Solamente, por eso es importante compartir la palabra y el evangelio de Cristo, porque el hombre que no tiene a Cristo está esclavo, muerto en sus delitos y pecados. Tiene vida espiritual cuando viene al Señor. Entonces, de eso se trata hoy. Somos de esclavos a hijos. Yo puedo hablar de un antes y un después de Cristo. Entonces vamos a entrar en materia para ver estos tres puntos importantes. Primero, eras esclavo antes del Señor. ¿De qué éramos esclavos? Del pecado y de la ley. Ninguno de nosotros puede liberarse de la condena y la esclavitud del pecado. Si un hombre me dice a mí, bueno, lo que pasa es que yo tengo una debilidad por las mujeres y yo no sé cómo poder vencer eso, y siempre los hombres, acá en la intimidad, tú sabes que el hombre habla como hombre, ¿no? Y le dice, Ricardo, y lo que pasa es que yo me conozco, si quiero seguir al Señor, yo sé que yo tengo una debilidad y yo mejor no voy a ser hipócrita para después fallar, yo mejor no hago esta oración. Pero gracias al Señor, ese viejo hombre muere, tiene que morir, para nacer, ¿qué? Un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús, que estamos revestidos de Cristo, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, para poder vencer, ¿qué? La esclavitud del pecado, Nosotros como hombres separados estamos esclavos antes de conocer a Cristo de la ley. Era imposible cumplir la ley de Dios. Del pecado, estábamos sumergidos en nuestros delitos y pecados. ¿Y quién era nuestro padre? Satanás. Es inevitable. Ninguno. Usted puede ser alemán, austriaco, suizo, panameño, latino. Adán es Adán, pecador, donde vaya.
El pecado solamente venimos a nacer de nuevo cuando tenemos a Cristo en el corazón. Vamos a ver los versículos 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El apóstol Pablo está explicando y requete explicando. Habló del ayo. La ley es un ayo, solamente dice, pórtese bien, no haga esto. Es un terrible marido para una mujer. Nunca queda uno bien con ella. Hay gente así, que tú haces y siempre estás buscando defectos. Bueno, aquí dice que mientras que el heredero es niño, está bajo curadores y tutores. Esto hay que entenderlo muy bien, porque acuérdense una cosa, nosotros, los judíos, eran como niños que estaban esperando la mayoría de edad hasta que viniera el Mesías. Los judíos tuvieron el gran tesoro de la ley, pero lo que hizo la ley fue volverlos legalistas y religiosos. Vino Cristo y rechazaron a Cristo. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. La ley que era un curador, un tutor. ¿Qué es un tutor? Una persona que te va a enseñar. Un tutor es aquella persona que está de alguna forma educando, instruyendo a un menor de edad. Un curador, está bajo curadores y tutores. Están enseñándole, pero él no es papá de los hijos. Es un niño que tiene que cuidar hasta que tenga mayoría de edad. Pero Cristo vino, ¿y qué pasó con los judíos? Lo rechazaron. ¿Con qué se quedaron los judíos? Con la ley, o sea, con el curador y el tutor, y despreciaron a quién, al Mesías. Y entonces nosotros los gentiles, que no somos judíos, que no vamos a la sinagoga, que no sabemos la Torá, pero que estábamos sin Dios y sin ley, recibimos al Señor. ¿Y qué pasó? Salimos de la esclavitud del pecado. No teníamos ley, pero vivíamos escaldenados al pecado. Y venido Cristo, entonces venimos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y es lo que está diciendo. Miren, observen, lean bien con calma. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Ustedes no han visto eso desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista legal, vamos a decir que hay un papá que deja un testamento. Y el testamento dice, bueno, en caso de muerte, mi hijo menor, mis dos hijos menores, si yo muero antes de que ellos tengan mayoría de edad, mi hermano Jerónimo se va a encargar de ser su curador y su tutor hasta que tenga ¿qué? Mayoría de edad. ¿Qué viene haciendo Jerónimo? La ley. Yo voy a decirle a usted, hasta que tenga mayoría de edad, yo voy a educarlo y a formarlo a usted. Pero ahora, el curador, y a la ausencia del Espíritu Santo, no podía cambiar a los judíos. Los judíos llegaron a un momento en que la ley pasó a ser el gobierno de ellos. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, ustedes han convertido el sábado en Dios, en el Señor de ustedes? No es que no es que el sábado es para el hombre, sino que han convertido al hombre para el sábado. Convirtieron la ley en una pesada carga tan difícil de llevar que el curador y el tutor se volvió algo agobiante. La ley no es mala, pero la convirtieron en algo malo. Vamos a ver el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños. ¿Qué significan los rudimentos del mundo? Los rudimentos del mundo se refiere a la religiosidad, a las tradiciones. Vamos a leer ahí en cuanto a los rudimentos del mundo, ahí mismo en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo
a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Cuáles son los pobres y débiles rudimentos? Los tradicionalismos, los legalismos. Hermano, ¿cuántas cosas? Y yo recuerdo cuando fui a Buga, por ejemplo, allá en Colombia, hay una en Cali, ¿no? En Cali estaba muy niño y yo vi gente arrodillada yendo hasta un tal sitio, complicando las cosas. Y digo, bueno, Señor, ¿esto qué son? Son pobres rudimentos. ¿Hay alguna forma de llegar a Dios a través de estos pobres rudimentos? No se puede. Dios llega a nosotros. Nosotros no podemos llegar a Dios a través de tradicionalismo. Lo está diciendo. Antes de que Cristo viniera, vivíamos bajo los rudimentos, los esfuerzos humanos para llegar a Dios. Ya no es así. Ya no es así. Aparte de ser esclavos del pecado, de la ley y de Satanás, nuestro destino final era el infierno. Hasta que no conociéramos al Señor, el Padre, no teníamos relación directa con el Padre Celestial. Hay algunos hermanos que me dicen a mí, bueno, mira, pastor, mire, yo siento que a pesar de que yo recibí a Cristo hace poco, Dios siempre fue mi socio. Siempre estuve yo bien con Él. A mí me salían bien, yo sabía que Dios estaba... Perdóneme, hermano mío. Usted viene a ser hijo de Dios cuando conoce al Señor Jesucristo. Antes que era enemigo de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos acceso directo al Padre Celestial porque no habíamos sido, ¿qué? Perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Así que no había relación. Si te iba bien, es porque Dios hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Te iba bien, porque Dios hace salir el sol sobre todos. Pero no es porque Dios era amiguito tuyo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Nadie va a ir al Padre sino a través de Cristo Jesús. Por tanto, no había relación. Eso de que yo era mi amigo, Dios era mi partner, está muy difícil de creer. Está muy difícil, es imposible. Los rudimentos de Dios, los rudimentos del hombre no nos acercan a Dios. Vamos a leer Colosenses también 2:8-9. Colosenses 2:8-9. Que dice, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios. Nadie os engañe. Nadie puede llegar a Dios a través de tradicionalismo, de filosofías y huecas sutilezas. Y dice, y no según Cristo. Verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Y a mí, y una vez, recuerdo bien, cuando trabajaba de abogado, que fuimos a hacer una inspección judicial allá al Darién, a unos tractores, y el hombre que nos servía de guía, de repente, en una aldea que hicimos un campamento para buscar los pastores, el hombre se embarró de hierbas por todos lados, y se bañaba con un poco de hojas, y entonces, y se tiraba al río, y vuelve, agarraba lodo, y digo, mi hermano, ¿y usted qué está haciendo? Digo, no, eso es para lograr una atracción a las mujeres. Digo, y usted ve por ahí las 7 potencias, ¿cómo es? El montón de fetiches que hay alrededor, farmacia de que vente conmigo, cosas así, ¿no? O que para la buena suerte, o para ganar la lotería. Todas son, verás que es, huecas sutilezas. Nosotros no vivimos de la casualidad. Nosotros somos hijos de Dios. No estamos bajo curadores ni tutores porque Cristo vive en mí. Ahora yo vivo la fe de mi Señor porque mi Señor está en mí. ¿Cómo dice Gálatas 2:20? Mas ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí, y lo que ahora que vivo en la carne, lo vivo que en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, me caso, yo no puedo. Si depende de mí vivir como Cristo, mátame ya, Señor. Soy un esclavo del pecado. Yo sé que en mí no mora el bien. Tiene que venir miserable de mí. ¿Quién me va a ayudar? Solo Cristo me ayuda. Solo Él puede producir ese cambio radical. Solo Él puede hacer eso. Por eso que antes que fui, del pecado esclavo fui. Sí, sí, oh sí. Del pecado esclavo fui en el mundo vil. ¿Cómo estaba? Triste, muy triste estaba mi corazón. Lloraba, hazme libre, Señor. Así, ¿verdad? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo vivía yo? Pateando lata, hermano. Yo estaba, oye, Señor, un vacío en el alma profundo. Después yo analicé, porque en ese tiempo no se hablaba de depresión, porque ni siquiera existía la palabra depresión. Si hubiera ido a un médico, me traba un montón de píldoras. Digo, este tipo es un cuadro depresivo. Gracias al Señor, porque no hay forma de llegar a Dios o alcanzar una perfección con nuestra fuerza, porque yo sé que en mí no mora el bien. Cristo vino a mi vida. Cristo ha cambiado mi vida, y no la quiere dejar. ¿Ah? Así estábamos. Versículo 20, de ahí mismo de Colosenses, dice, ¿cómo dice? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, habéis muerto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de ¿quién? De hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo puedo decir, bueno, yo voy a volverme naturalista, vegetariano. Y ya cuando voy vegetariano, ya al bajar mi cantidad de colesterol y de arteriosclerosis, y yo voy a estar más sereno, voy a tener más control de mi cuerpo y de mi mente, de mis apetitos. Falso de toda falsedad. Nada puede contra los apetitos de la carne. Ahí me acuerdo los Beatles, de los famosos que trastornaron al tiempo, que las mujeres, llegaban los Beatles de Estados Unidos y todo era un desmayo colectivo. Y los Beatles de repente buscaron a un gurú en la India para tener una meditación trascendental, para ir a una elevación espiritual. Y resulta que se fue con un artista, no sé si era Mia Farrow, una de esas, y el gurú estaba enamorando al artista. Y ellos se quedaron y se decían, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque nadie puede ser santo sin el Espíritu Santo. Nadie puede vencer los apetitos de la carne por su propia fuerza. Este pastor que está aquí, si no ora, ni le pide dirección al Espíritu, ni le pide la llenura del Espíritu, es malo como cualquiera. Soy pecador. Soy pecador. Lo que nos hace santo es la relación de Cristo con nosotros. Y eso es que tenerlo muy claramente, porque hay algunos que van a decir, cuidado que te pierdes la condición de hijo, porque vas a perder la salvación. Cuidado, consérvala. Digo, nadie la puede conservar. Nadie la puede conservar, porque Cristo es el que mantiene mi vida. Yo no mantengo a Cristo dentro de mi corazón. Y esto es algo que es muy importante, supremamente importante, porque nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a leer Efesios 2, 1, 14. Efesios 2, 1, 14, 1, 14, no, 1 al 4. Y Él, miren, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo vino la vida?
cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Yo estaba muerto igual que tú en mi delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿cómo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Yo estaba antes muerto siguiendo la corriente del mundo y siguiendo al diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿quién? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros que estamos sentados aquí antes pertenecíamos a ese mundo. Por eso oramos por los bebés, para que no pasen por ese mundo. Pero antes vivíamos ahí con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cristo ha cambiado mi vida, ha cambiado mi vida. He decidido seguir a Cristo. Que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. ¿Quién puede dejar la vida vieja por sus propias formas? No se puede. Porque un muerto no puede cambiar. Un muerto, estamos muertos. Y uno no debe, cuando predicamos a Cristo, no tenemos que tenerle miedo a los muertos, hermano. Yo tampoco quiero que los vea como muertos, así como unos zombies, no, tampoco. Pero el asunto estriba que cuando nosotros predicamos a Cristo, estamos predicando la vida. Y sabemos bien que Él nos pasó de la muerte a la vida. Entonces, en segundo lugar, volviendo a nuestro texto de Gálatas, allí en Gálatas, vamos al capítulo 4. Entonces, antes de ser hijo, esclavos estábamos bajo los rudimentos del mundo. Pero ahora, en segundo lugar, bueno, aquí tenemos una ilustración de que quién era el amo allí, el látigo de la ley, del diablo, del pecado. En segundo lugar, ahora en Cristo eres redimido y adoptado como hijo. Ahora en Cristo eres redimido y adoptado como hijo. Vamos a leer el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tiene un tiempo. Hubo un tiempo para la venida de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento decían, el Mesías viene, hasta que vino. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, es decir, ahí significa, se hizo hombre, y nacido ¿qué? Bajo la ley. Cristo cumplió toda la ley, hermanos. Cristo fue circuncidado, fue presentado en el templo, Cristo se sometió al sábado, era un buen judío en cuanto al cumplimiento de la ley. Es más, Él fue perfecto en cumplir toda la ley. Él vino bajo la ley. Pero vino, dice, ¿para qué? ¿Para qué vino? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. ¿Para qué vino Cristo? Para rescatarnos del cautiverio. La palabra redención significa rescatar de esclavitud al cautivo mediante un precio. ¿Cuál fue el precio para poder pagar por ese rescate? ¿Cuál fue? La sangre de Cristo Jesús fue el precio. Nosotros hemos sido redimidos, rescatados. El esclavo fue rescatado y se pagó un precio por el rescate. Pero no solamente fue rescatado el esclavo, sino también fue adoptado como hijo. Entonces hay que comprar el esclavo y adoptarlo como propio, como hijo. Ya yo no soy huérfano, ya yo no soy esclavo,
Ya yo no estoy muerto. Cristo pagó un precio por ese rescate. Y eso es importante. Es importante. Ahora como hijo, vamos a ver el cuadrito que tengo aquí. Antes estaba esclavo. Cristo, por su redención en la cruz, al morir en la cruz, me dio la condición de hijo, me adoptó como hijo. Y ahora como hijo tengo una relación con el Padre Celestial, porque Él me hizo hijo. Y como hijo también heredero de la patria celestial. Hay algunos que todavía piensan que son esclavos, pero Cristo ha cambiado mi vida. Ahora la redención se dio a través de Cristo Jesús. Soy heredero de la patria celestial. Y el diablo siempre va a atacar en esa misma dirección. ¿Cómo atacó el diablo a Cristo en el desierto? ¿Cuál era el veneno de su tentación? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Si eres hijo de Dios. Hermano, ¿eres hijo de Dios? ¿Tú estás convencido del poder del Evangelio en tu vida? Porque cada vez si tú tienes una duda en cuanto a la salvación de tu alma y tu condición de hijo, el diablo te va a atacar y te va a demoler. Te va a demoler. Yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. He nacido de nuevo. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando tengas el ataque, un ataque despiadado de que si te estás portando bien y por qué están las cosas saliendo mal, y el diablo te dice, ¿dónde está tu Dios? Tú le vas a decir, yo soy hijo de Dios, yo he nacido de nuevo. Cristo ha cambiado mi vida. Dios, yo sé que en mí vive el Espíritu Santo a través de Cristo Jesús. Cada vez que alguien ponga en duda tu salvación, esa es la voz del diablo. Es la voz del diablo. Miren si es así, hablando de redención, vamos a buscar Efesios 1, 3 al 7, en cuanto a redención. Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo, ¿qué? Aceptos en el amado, en quien tenemos, ¿qué tenemos? Redención por su sangre, que fue el precio, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El Señor me saca de mi esclavitud, me redime, me rescata de mi esclavitud y me adopta como hijo. Me adopta como hijo. Pero hay algunos que no se sienten hijos, se sienten como el ayo, que Dios es un Dios que los va a rechazar. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, ¿qué es Él? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios me perdona y Dios sabe que yo soy débil, pero la fortaleza mía está en pedirle a Dios que me auxilie y que me llene de su Espíritu Santo. Somos hijos de Dios por la redención de Cristo. Ahora puedo decir Padre nuestro porque soy su hijo. Lean también Hebreos 9:12 en cuanto a redención. Redención, Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. ¿Cuántas veces tenemos que recibir a Cristo para que nos redima? ¿Cuántas? Una vez. Es una eterna redención. O puede ser. Entonces,
Antes éramos esclavos, ahora que somos redimidos, adoptados como hijos. Dios no tiene cestos de basura, no existen sobrinos ni primos, existen hijos de Dios. ¿Y cómo Dios para a sus hijos? Juan 1, 12 y 13, Juan 1. Uno 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, la honra de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre. Yo puedo ser pastor, pero mis Richie, Amilcar y Josué no son hijos de Dios por ser hijos de un pastor. Tienen que tener un encuentro personal con Cristo. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Nadie puede declarar hijo de Dios humanamente. Dice, ni de voluntad de varón. Nadie puede alcanzar la condición de hijo de Dios por su propia voluntad, sino de Dios. Dios es el que hace que nazcan sus hijos por medio de la fe en Jesucristo, por haberlo conocido, por haberlo recibido, y ahora tengo acceso directo al Padre Celestial. Ahora soy su hijo. Dígame si eso no es grande, hermano. A veces queremos el milagro, ¿no? Uno se pone a ver, uy, qué fantástico debió ser cuando el mar rojo se abre. Oh, debió ser grande eso. Debió ser fantástico ver en vivo cuando las murallas de Jericó cayeron. Debió ser grande ver la multiplicación de los panes, la sanidad del leproso. Pero el milagro mayor es el nuevo nacimiento. Que Cristo vive en mí. Que Cristo vive. O ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dígame si eso no es más grande, lo más grande que pueda haber. Cristo vive en mí. Cristo vino a mi vida. Dios con nosotros, Emmanuel. Cuando cantamos la Navidad, al mundo paz nació Jesús. ¿Por qué es tan grande? Porque Dios vino al hombre, vino a nosotros. La paz está en nuestro corazón por Él. No hay cosa más grande que podemos estar caminando por el parque, bañándonos, y está Cristo con nosotros. El Hijo de Dios. Somos hijos de Dios nacidos por la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué esto es importante, hermano? Porque los hebreos, al infiltrarse en estas iglesias gentiles, comenzaban a decir, momento, ustedes no son... ¿Están circuncidados? ¿Guardan el sábado? Ustedes no, ustedes no son hijos de Dios. Por favor, quería someterlos ¿a qué? A los rudimentos de la ley, a los rudimentos del mundo, al tradicionalismo, al legalismo. Y Pablo dice, no, 1000 veces no. Son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Y en tercer y último lugar, aquí es importante que ahora como hijos de Dios tenemos una relación íntima con Dios. Y eso también es extraordinario. Soy hijo de Dios y hay el privilegio más grande que puede tener un cristiano, es la oración. ¿Sí o no? ¿Tú sabes qué es? Yo puede ser que nunca hablé con el presidente Martinelli, nunca hablé con Martín Torrijos, no hablé con la presidenta Mireya Moscoso, pero puedo hablar todos los días con Dios. ¡Wow! Señor, ¿cómo estás, Señor? Hola, Ricardo, ¿qué me cuentas hoy? Digo, mire, Señor, ayúdame en este tranque, Padre. ¿Quieres hacer algo? ¿Cuántas cosas podemos hablar con el Señor siempre? ¿Cuál es el privilegio más grande que tenemos? La oración. Como hijo, ¿y qué es orar? Hablar con Dios. ¿Qué es orar? Tener una amistad con Dios.
Ahora como hijos, vamos a buscar los últimos versículos de esta porción. Vamos a buscar en Gálatas capítulo 4, versículos 7 al 8, dice, faltó el 6 y 7, perdón, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde? En vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cómo le llamo yo a mi Dios? Padre. Una de las cosas maravillosas y cuestionadas a Cristo era que le llamaba Padre a Dios. Él le llamó Padre. ¿Y nosotros cómo le llamamos? Padre. Y Abba significa padre o papá en arameo, porque uno dice papá y mamá en su idioma, que es la lengua materna de uno. Abba, Padre. Así que soy hijo. Dios me rescató, me redimió, me sacó de esclavo, me adoptó como hijo, y ahora tengo que una relación con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo de nuevo? ¿Dónde? En el corazón. Si ustedes van a algún culto por allí y dice, está bajando el Espíritu, está bajando, aprovecha, hable que está derramando. Un momento, ¿dónde está el Espíritu? Un momento, ¿afuera o adentro? ¿Dónde? Si está afuera, estoy en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu iba y venía. Pero ahora con Cristo, el Espíritu vino ¿qué? A nosotros, a morar en nosotros. Léalo de nuevo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gracias al Espíritu Santo yo puedo hablar con el Señor, porque dice el libro de Romanos que el Espíritu Santo, cuando yo estoy orando, el Espíritu Santo intercede por mí. Intercede por mí. Es decir, que yo estoy orando por algo y Él me dice, sí, Padre, Él está orando por esto, pero yo pienso que esa no es la oración correcta. Es esto y esto y esto. Y dice que el Señor Padre contesta de acuerdo a la petición del Espíritu. Porque dice Pablo, ¿y sabemos orar como conviene? No lo sabemos. Entonces el Señor, tenemos un abogado allí, en el Espíritu Santo, que nos va a contestar siempre, pero a la manera y a la voluntad de Dios. Y ahora soy un hijo, una intimidad con Dios. Versículo 7. Así que ya no eres ¿qué? Ya no eres ¿qué? Esclavo. Oye, ¿esto será grande, hermanos? ¿Será grande que yo no soy esclavo, sino que hijo? Y si hijo, también ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora yo tengo una relación de hijo a padre y de padre a hijo a través de la oración. Y aparte de hijo, soy heredero con el Padre, porque el que va a heredar al Padre, ¿quién es siempre? Los hijos. Los hijos. Ahora yo tengo una relación con el Señor Jesús. Por eso yo siempre les digo, no me digan a mí, pastor, usted que está más cerquita de Dios, ore. Un momento, ¿cómo que cerquita? ¿Cómo que yo estoy más cerquita de Dios? ¿Eres hijo? ¿No somos iguales como hijos? Ahora, y de que vamos a orar juntos, oremos, pero no es porque yo estoy más cerquita, porque ojo con eso, porque así se forman los cleros. ¿Cuál es el clero? Que yo tengo cierta influencia para llegar a Dios y no tú. Yo tengo una palanca que si tú quieres tener una efectividad en tu oración, tienes que hablar conmigo primero, porque yo soy el vocero de Dios. Yo te digo, ojo, no, tu oración es 3,5. Y yo, para que tenga efectividad, yo tengo el email directo del Señor, www, y sé cómo llegar. Pero no es así, no debe ser así, porque, y les digo honestamente, hermanos, y lo digo para que crezcamos, y lo digo para que no dependamos de los hombres. Son usted hijo y no esclavo.
Gracias a Cristo, él puede clamar, Abba Padre. Abba Padre. Vamos a leer Romanos 14:15. Romanos 14:15. Romanos 8, 14:15. Romanos 8. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Es hijo o no es hijo? ¿Podemos clamar o no podemos clamar? Y el espíritu de esclavitud, si nos analizamos bien, hermanos, analicémoslo bien. No tenemos ya el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Tenemos el Espíritu de Dios por el cual clamamos Abba Padre, que es revelador que cuando no teníamos a Cristo, como buenos esclavos que éramos, teníamos temor a la vida. Teníamos temor, como que la gente de repente tenía una buena noticia. Ay, no te alegres tanto, porque después te viene una desgracia. ¿No? Yo escuchaba gente así. No, oye, cógelo suave. Porque, oye, qué suertudo tú eres, ¿ah? Oye, qué suerte la tuya. No, Señor, nosotros no tenemos ese espíritu de esclavitud. Nosotros somos hijos de Dios, y como hijos del Señor, es mi Padre y Él es responsable de mi vida, y si yo me dejo guiar por Él, Él me va a llevar por verdes pastos, y todo lo que me pase en mi vida será para bien, y no hay ni tribulación, ni angustia, ni nada que me pueda separar del amor de mi Padre Celestial a través de Cristo. Y por tanto no tengo temor a lo que pueda pasar mañana. Como dice que en aquel himno, ¿por qué Él vive? Porque el futuro ¿de quién es? De Él es el futuro. Ya no vivo yo, ya nos llamaré, ya no qué, ya no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hijo de Dios, es importante. Y solamente como aplicación, hermanos, ¿qué tanto oramos? ¿Qué tanto oramos? Una vez le pregunté a una hermana en Cristo, aquí de la iglesia, dice, hermana, ¿cómo está tu relación con Cristo? Y ella me dijo, como si fuera un mal matrimonio. Más o menos. Yo pregunto si nosotros podemos tener una buena o una mala relación con Cristo. ¿Ah? ¿En qué depende mi relación con el Señor? La oración. Ahora, no te pongan a decir como la oración de que, hermano, tienes que orar, dobla rodillas ahí, ponte y pide al Señor, ahí ponte 3 días de ayuno y oración para que veas que el Señor te va a contestar. Y hoy estamos. ¡No! Hermano, oramos ¿por qué? ¿Por qué oramos? Porque amamos a nuestro Padre. ¿Uno para qué ora? ¿Para qué oramos? Yo quiero tener amistad con el Señor. No es una penitencia, no es una obligación, no es un legalismo. Yo oro porque quiero hablar con mi papá. Quiero tener amistad con mi papá. Desgraciadamente buscamos más a mi papá cuando viene un lío. Y cuando más líos tenemos, más nos hace papá, pío. Y cuando las cosas van bien, adiós. Entonces, ¿qué tanto oramos? La oración es cultivar la amistad con el Señor. Entre más oramos, más amigos de Dios somos. Más amigos de Dios somos. La amistad se cultiva por el trato. Por el trato. El diablo va a hacer lo posible para que te sientas huérfano o esclavo de nuevo.
El diablo te va a hacer creer que no eres hijo de Dios. No le creas la mentira del diablo, porque Dios no miente. Si tú abriste tu corazón a Cristo, eres hijo de Dios. Ya no eres esclavo de tu carne. ¿Qué tanto frecuentamos el Abba Padre? Dígame si no dormimos mejor cuando oramos. Dígame si el día no va mejor cuando hablamos con el Señor. Y le digo, Padre, porque no solamente es ser hijo, sino ser un buen hijo. Es querer ser guiado por el Señor. Honestamente, yo cuando me veo aquí como pastor, yo digo, oye, yo no sé cómo el Señor se valió de mí. Es una persona que fue fresca, desordenada, un tipo que todo lo tomaba a relajo. ¿Yo qué hago aquí con esta alta responsabilidad? Definitivamente que ese viejo Ricardo no es el mismo que está hablando aquí. El Señor ha cambiado nuestra vida. Y por último, es importante también que como hijo de Dios, pídale a Dios que lo libere de alguna tiranía del pecado. Algunos que dicen de que no, pastor, estoy ahí batallando con un pecado, que ahí siempre yo soy mal hablado, o soy rencoroso, o me siento muy fácilmente. Pero pídale al Señor que tome control de eso. Yo sé que vamos madurando poco a poco y el Señor quiere eso, pero el principal requisito es reconocer que el Señor es el que hace el trabajo en mi vida. Vamos a orar y pidámosle a Dios sabiduría y que nos rindamos como buenos hijos de Dios. Si hay alguno entre nosotros que no ha recibido a Cristo en su corazón, hay alguien entre nosotros que no ha abierto su corazón a Cristo, es el momento especial que podemos abrir nuestro corazón al Señor. Es el momento especial. Tenemos la cena hoy también, bendito Dios, discúlpenme.